Presidente del Tribunal Constitucional. En la mañana conversamos con él en Buenos Días, Perú, y le agradecemos el haberse conectado con nosotros. Esta situación realmente amerita, doctor, que el Congreso tome una decisión lo más rápida y acertada posible, en los próximos minutos, en realidad. Sí, evidentemente estamos ante un hecho que, si no fuese grave y no significase la pérdida posible de vidas humanas, sería risible. Cualquier dictadura siempre ha tenido algunos elementos de justificación. En este caso no existe otra cosa que ganar impunidad. Por tanto, los congresistas están ya intentando reunir para proceder a la votación de vacancia sin mayor preámbulo, porque ya es obvio la indignidad de Pedro Castillo para seguir desempeñándose en el cargo. Esto sin perjuicio de la acusación constitucional que se le siga posteriormente a él y a los ministros que no renunciaron antes de que haya su mensaje. Haya emitido el mensaje. Sí, justamente. Porque hay consecuencias constitucionales y penales. Eso justamente le queríamos consultar, porque hay 4 renuncias, pero que fueron... 5 ya. 5. Como la del ministro de Transportes, hace solo unos minutos. Entonces, son 5 renuncias. Tenemos el ministro de Economía, Culburneo, el canciller César Landa, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, el ministro de Justicia, Félix Chero, y también el ministro que acabas de mencionar, de Tineo. Es decir, y Harold Forsyth también, que es el representante, el embajador de nuestro país ante la OEA, ¿verdad? Y justamente ellos renunciaron minutos después de este mensaje. ¿Qué consecuencias podrían tener? Porque ellos, al parecer, ya sabían de esta decisión. Exactamente. Por tanto, en cuanto a la acusación constitucional, que es un juicio político, van a ser seguramente suspendidos en cuanto a cualquier participación política por 10 años, de cualquier cargo público. Ahora, pero adicionalmente a eso, existe el delito penal de sedición y los penalistas van a ser generosos en la calificación de los tipos penales. Pero el problema es de que el haber renunciado después del mensaje no las exonera de la responsabilidad. Ahora, yo dificulto que esto demore más de un par de días, porque se me hace imposible pensar que a algún oficial de la Fuerza Armada se le va a ocurrir unir su destino, poner punto final a su carrera política por Pedro Castillo. Sí, y justamente el ministro Chero ha sido ministro de Justicia, ya hablamos en pasado, y él ha manifestado a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pero no es la única renuncia, porque minutos antes de que el presidente Castillo diera su mensaje a la nación, el comandante general del Ejército también presentó su carta de renuncia, Walter Horacio Córdoba. Quisiera consultarle entonces la responsabilidad del titular de justicia, ex titular de justicia, Félix Chero, que renunció después. Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército renunció antes. Y nuevamente tenemos información de último minuto, Pamela. Así es, esta es la renuncia de Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo. Él coloca en su cuenta de Twitter: como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. Continúa en un segundo tuit: la coherencia entre el discurso y la acción define a los verdaderos hombres. Por favor, no leo la última parte. Mi convicción democrática está al servicio de la defensa del derecho constitucional y convencional. Entonces, ahora parece que todos saltan. Claro, ¿no? Ahora todos después salen del barco. Después de que se conozca públicamente este mensaje a la nación, pero consecuencias deberían haber, sobre todo porque ellos
al parecer tendrían conocimiento. Hablamos del abogado, de sus ministros más cercanos, de sus defensores. En términos legales, ¿qué podría ocurrir? Y si el presidente es vacado, ¿podría ser detenido? Y por supuesto, ahí está en proceso un delito flagrante, no solamente de él, sino de los ministros que todavía no han renunciado y de los mandos de las Fuerzas Armadas que todavía no manifiestan su parecer. Como yo le explicaba, esto es ridículo en realidad porque cualquier dictador, para dar un golpe de Estado, tiene que partir de la existencia de ciertos elementos que pueden legitimar su acción. En este caso no hay ninguno. Es algo absolutamente ridículo que se debe resolver en el transcurso de las horas. Ahora, doctor, reiterando la pregunta que hizo Eli, una vez que Pedro Castillo deje el cargo, producto de esta vacancia que se tiene que dar de todas maneras, ¿podría ser detenido? ¿Podría ir la policía a detenerlo en la puerta de Palacio? Sí, es que tiene que ser detenido para evitar, porque una vez vacado, ya no es presidente de la República. No tiene ninguna inmunidad. Tiene que ser detenido por la fuerza pública, por el Ministerio Público y conducido a un lugar donde se asegure y se impida su vida, su escape. Doctor Álvarez, justamente queríamos consultarle la figura de un eventual pedido de asilo, ya sea en Venezuela, en Bolivia o tal vez México, que podría solicitar el presidente Castillo, inclusive Chile. Puede solicitarlo, pero es muy difícil que a estas alturas se le pueda otorgar. Una cosa es una persecución política o incluso de haber sido vacado a las 3 de la tarde, etcétera. Él pudo haber pedido asilo, pero otra cosa es haber intentado un golpe de Estado. Dios no lo quiera, con algunos muertos en la calle, porque tengo entendido que hay ronderos, hay ciertos extremistas que se están prestando a un apoyo, digamos, irreal, y que puede traer consecuencias gravísimas. O sea, Pedro Castillo está en este momento cometiendo no solamente un acto indigno para un presidente de la República, sino un delito y puede ser detenido en flagrancia apenas sea vacado. Organización del sistema de justicia. Doctor Álvarez, ¿usted cómo lo interpreta? Son deseos de alguien que no conoce la política. No tiene respaldo significativo. No creo que tenga respaldo en la opinión pública, ni en la Fuerza Armada, ni en la Fuerza Policial. Lo curioso es que ministros que ayer decían de que si es vacado no iban a obedecer el mandato del Congreso, ahora pontifiquen y hablen de democracia y de orden constitucional. Aquí hay responsabilidad no solamente por este día, por estos hechos. Hay una responsabilidad política y posiblemente penal por todas aquellas declaraciones vertidas que fueron socavando el ambiente democrático y que posiblemente a un sindicalista como Pedro Castillo lo llevaron a pensar de que iba a acertar y iba a tener respaldo dando un golpe de Estado. Entonces hay mucha responsabilidad en el entorno presidencial dentro del Ejecutivo, porque muchos auspiciaron, promovieron, dejaron entender, incluso declararon que iban a incumplir el mandato del Congreso. El mismo ministro de Justicia. Con los votos, o sin los votos, iba simplemente a hacer uso de sus atribuciones o a tratar de hacerlo. Claro, doctor. Lo interesante sería saber quiénes son los que están detrás ahora del presidente Pedro Castillo. Betsy Chávez. Al menos lo sigue respaldando. La única, porque sus otros ministros, que eran los que supuestamente lo escudaban, que salían allí a interpretarlo, también han renunciado. Pero vamos a ver, doctor...